¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Este video es para poder presentarles los contenidos de la semana 7. Espero que no sea un video muy extenso. Trato de resumir un poco los contenidos de las dos lecturas y voy a pasar a presentarles lo que he preparado. Bien. El tema de esta semana se llama estudios de caso, ¿no? Ya como estábamos viendo la semana pasada, eh, estábamos viendo lo que eran la comparación de pocos casos, ¿no? Y ahí principalmente lo que pudimos ver eran los análisis sobre las oportunidades de la violencia entre México y Colombia y las diferencias del desarrollo institucional en Perú y Chile, ¿no? Y ahí pudimos observar a partir de casos que parecen muy similares, en qué cosas o en qué aspectos, características se diferencian para poder entender los resultados de un fenómeno político en específico, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión, en esta semana, lo que vamos a ver son estudios de caso. ¿Qué es un estudio de caso o cómo podríamos definir un estudio de caso? Va a ser el análisis aterrizadamente de un solo caso en contraste o en comparación con la teoría o la literatura que se haya desarrollado sobre el tema en específico que nos interesa. En ese caso, en ese sentido, tenemos estas dos lecturas que van a hablar sobre un tema bien similar en dos casos bastante similares, también podríamos decir, ¿no? Por un lado está el texto de Martín Tanaka, que es más bien una de las partes introductorias de lo que fue su libro producto de la tesis doctoral, llamado Los espejismos de la democracia, el colapso del sistema de partidos en el Perú. Eh, Creo que está claro que se va a tratar sobre el colapso del sistema de partidos en el Perú. Y por otro lado, también tenemos el texto de Eduardo Darllant y Paula Muñoz sobre la desinstitucionalización del sistema de partidos en Colombia, ¿no? Justamente lo que trato de expresar un poco con las imágenes que trato de poner, que he puesto en esta diapositiva, es la proliferación de partidos o de organizaciones políticas eh, en los casos, ¿no? En Perú y Colombia como un signo, una representación del colapso, de la desinstitucionalización del sistema de partidos. ¿Qué vamos a entender como sistema de partidos? En general, como digamos, la estructura, ¿no? Sobre la cual se ejerce la representación y la participación política. Por ejemplo, en el caso de Colombia, su sistema de partidos estuvo estructurado sobre la base de la competencia entre el Partido Conservador y el Partido Liberal por casi más de 100 años. Y bueno, en el caso de Perú no hemos tenido una estructura tan estable como tal, pero podríamos hacer referencia al sistema de partidos que teníamos en la década de 1980, con la participación un poco más sostenida entre Acción Popular, el PPC, el APRA y la Izquierda Unida. Pero bueno, vamos a profundizar en estos temas. En esta diapositiva trato de poner en una sola pregunta los análisis, o más bien los hallazgos de ambos textos sobre los dos casos, ¿no? Sobre Perú y Colombia. Como ya les mencionaba, nos interesa saber cuáles son los factores que explican el colapso o la desinstitucionalización de los sistemas de partidos en Perú y Colombia. Y por el lado colombiano tenemos variables independientes que están bastante relacionadas con las perspectivas teóricas institucionales, ¿no? Si bien podemos observar, el texto va a sostener que el proceso de descentralización y las reformas electorales dadas a partir de la Constitución de 1991 son los factores que permiten explicar la desinstitucionalización del sistema de partidos. Ahí al lado de la variable dependiente vamos a ver una imagen de Álvaro Uribe, que va a ser, digamos, eh, el símbolo de esta desinstitucionalización del sistema de partidos en Colombia. Por otro lado, de acuerdo al texto de Tanaka, tenemos una variable independiente que está más bien relacionada con
las perspectivas teóricas centradas en la agencia o en los actores, ¿no? Para el profesor Tanaka, son las decisiones de los actores en la crisis de finales de la década de los 80 lo que finalmente permite que Alberto Fujimori pueda erigirse como presidente en la elección del 90 y a partir de ello o en conjunción con ellos se desestructura el sistema de partidos que tuvimos durante la década de los 80. Con eso un poco más claro voy a profundizar en los estudios de los casos. Primero vamos a hablar del caso colombiano, ¿no? Un poco para poder contextualizar el estudio de caso va a ser siempre importante una descripción bastante gruesa, profunda, sobre los procesos políticos en los que vamos a identificar a los factores explicativos, a las variables independientes, para poder explicar el fenómeno que nos interesa, ¿no? Y en este caso, el texto de Darjandi Muñoz retrata muy bien el proceso político colombiano durante el siglo XX, ¿no? Un poco como para poder entender y contextualizar la necesidad de estas reformas de descentralización y reformas electorales, o más bien para poder identificar que estos son los factores que marcan una diferencia y lo que permite explicar esta desinstitucionalización del sistema de partidos a partir de la década de los 90, sobre todo, ¿no? Con mayor énfasis ya en la década de los 2000, con la elección de Álvaro Uribe. Me parece que es en el 2002, cuando se elige Álvaro Uribe. Entonces, tenemos tres aspectos muy importantes de este contexto, ¿no? Como ya les mencionaba, Colombia, bueno, eh, la participación y la representación política en Colombia estaban bastante determinadas por el bipartidismo, institucionalizado incluso, con una representación muy clara que fue el Frente Nacional, que fue una suerte de acuerdo político entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, en el que básicamente se repartían el poder como producto de una negociación para poder ponerle freno a este conflicto, casi guerra civil que sucedió en la década de los 50 en Colombia. Luego, a partir de eso, a partir de este congelamiento, por así decirlo, ya más específico, a partir de un acuerdo político, surge la necesidad de introducir reformas a la manera en la que se estructura el poder político en Colombia. Un poco lo que sucedía en ese entonces es que esta repartición del poder sin incentivos para la competencia política y con actores o líderes o autoridades casi eternos en sus puestos, se empezaron a institucionalizar más bien estructuras corruptas, clientelares y que incluso beneficiaban a la violencia guerrillera. Entonces, este reformismo es emprendido principalmente por algunas facciones, ¿no? del Partido Liberal y Conservador, principalmente asentadas en las clases medias y urbanas, que tiene como grandes representantes a los presidentes Betancourt y Barco, y que finalmente gestan la Constitución de 1991. Es muy importante esta constitución porque es la primera constitución en más de 100 años en Colombia, a diferencia del Perú, que hemos tenido un gran número de constituciones, incluso creo que hemos tenido constituciones en el siglo XIX que duraban semanas. En el caso colombiano, la constitución del 91 es la primera, luego de la constitución anterior, que me parece que era de la década del 80 del siglo XIX, es decir, de 1880 aproximadamente. Esta constitución, entre varios objetivos, tuvo como objetivo y resultado que se desinstitucionalice el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque, y acá es donde está expuesto en mayor profundidad el argumento, estas reformas redujeron los incentivos de los políticos para mantenerse en los partidos tradicionales. Son tres aspectos muy claves en este punto que establece el texto. Los distritos únicos redujo la capacidad de los varones de crear bastiones. ¿Quiénes eran los varones? Los varones eran principalmente líderes económicos, es decir, empresarios, hacendados, terratenientes, u otro tipo de profesionales que concentraban gran parte del poder político a nivel local y que lo vinculaban con los partidos de raigambre nacional. Imaginemos, por ejemplo, un terrateniente en el Valle del Cauca,
que tiene, digamos, bajo su poder una gran extensión de tierras y por lo tanto tiene una gran influencia sobre los trabajadores de ese sector o de esa zona. Y a partir de su liderazgo y de su poder, podía asegurar que esas personas que trabajaban en sus tierras, acuérdense que en Colombia no hubo una reforma agraria, hasta el momento es una reforma pendiente, podía asegurar el poder o más bien los votos para el Partido Liberal o el Partido Conservador de acuerdo a la afiliación que tenga. Eh, con estas reformas, los distritos únicos son implantados y esto permite en gran medida que los varones pierdan este poder sobre estos sectores de la población. Sin embargo, además de eso, se redujeron también los requisitos para la inscripción de organizaciones políticas. Ya no iban a competir solamente el Partido Liberal y el Conservador, sino que se iban a crear una gran variedad de partidos, algo que en Perú conocemos mejor probablemente. Finalmente, también como parte de la descentralización, se llevó a cabo un proceso de municipalización, en el que se le otorgó mayor autonomía y acceso a recursos a las municipalidades. Y esto lo que permitía es que la población ya no necesite específicamente de sus varones regionales, de estos grandes terratenientes, con bastante influencia, digamos, a nivel departamental, sino que más bien podían acceder directamente a recursos y a poder o a capacidad de influencia a través de sus municipalidades. Muy importante es decir que estos varones regionales, muchos de ellos eran senadores, es decir, no solamente controlaban el poder a nivel local, sino que también tenían acceso a la representación en la Cámara Alta, principalmente en la Cámara Alta en Bogotá. Y a partir de la Cámara Alta tenían una herramienta muy poderosa, muy importante, que eran las ayudas, me parece que eran las ayudas parlamentarias, que podían destinar recursos, es decir, ejecutar gasto a favor de ciertas poblaciones o de ciertos sectores a nivel local. Eso se acabó con la Constitución del 91 y esa posibilidad clientelar se rompió, ¿no? Finalmente, no se rompe por completo el clientelismo, sino que cambia, digamos, de actores sobre los cuales se va a implantar este clientelismo, ¿no? Como acá se señala, eh, se logró el cometido, es decir, efectivamente se redujo el control de recursos de los varones regionales y se les entregó a los líderes municipales locales. En cierto sentido, se democratizó el poder. Eh, pero no se eliminó el clientelismo. Se eliminaron los partidos, pero se crearon las franquicias. Entonces, si es que antes de la Constitución del 91 en Colombia teníamos a los varones regionales que organizaban todo el poder a nivel local a partir de su filiación con el conservador o el liberal, ahora más bien lo que iba a existir es una gran variedad de partidos, franquicias o cascarones incluso, que transaban directamente con los líderes municipales locales a cambio de votos, ¿no? Entonces, la estructura de alguna manera se diversificó, se democratizó, pero el clientelismo se mantuvo y a su vez tuvo como efecto que se desestructure el sistema de partidos en Colombia. Podríamos pensar incluso, y esto también es importante decir, que un sistema de partidos institucionalizado no necesariamente responde o corresponde a una mayor democratización o no, o una mayor eh, calidad, digamos, de la participación o de la representación democrática. Pero sin lugar a dudas, sí podemos decir, podríamos sostener que la desinstitucionalización de un sistema de partidos genera incertidumbre y bueno, inestabilidad, ¿no? Que es lo que probablemente también caracterizó a Colombia luego de la década de los 90 y sobre todo a inicios de la década de los 2000. En términos teóricos, el texto propone que existe una reducción de la simetría de los capitales administrativos. Ahora hay menos dependencia de estos varones, que a su vez eran senadores, y por lo tanto también se depende menos de los partidos nacionales. Entonces ya, digamos, existen menos incentivos para poder vincularnos al Partido Liberal Conservador, al liberal o al conservador, siendo líderes locales o incluso población meramente, ¿no?
sin auxilio parlamentario, que es el término que les decía, que era una importante herramienta para agregar intereses, los varones se vieron minimizados. Muchos de ellos podríamos decir que ante ver minimizado este poder, se trasladaron sus acciones hacia el narcotráfico o hacia también al paramilitarismo. Pero ese es tema de otra clase o de otra perspectiva incluso, ¿no? Por otro lado, tenemos el caso peruano, que está expuesto más bien por Martín Tanaka. Y acá lo que explica un poco lo que nos va a permitir entender cómo es que va a llegar a su conclusión, en la cual señala que son las decisiones de los actores lo que permiten el colapso del sistema de partidos en Perú, es que nos va a explicar primero cómo fueron estos años 80, previos a este colapso, ¿no? Tuvimos un proceso de democratización, pero con serios problemas de legitimidad, ¿no? La ineficacia de los programas ortodoxos de ajuste fueron materia muy importante de la polarización política que existió, pero también de la poca confianza o el poco sostén que más adelante se va a ver tuvo no solamente el régimen democrático, sino también la representación y participación en los partidos políticos nacionales. Cuando digamos, uno se da cuenta, ¿no? En el caso peruano, que hubo un fracaso o no fueron efectivos los programas ortodoxos, se adoptaron reformas más bien heterodoxas. Y esto generó a la larga una hiperinflación que recrudecía y profundizaba incluso más la crisis. Y un tema muy importante que señala el profesor Martín Tanaka es que en este contexto se termina la hegemonía, por así decirlo, del modelo estadocéntrico y se traslada a una matriz antiestadista o promercado, podríamos decir, ¿no? El argumento es que, si bien es cierto, estas cuestiones en el caso peruano sucedieron, pero también sucedieron en casos como en Argentina o Bolivia, solo el caso peruano colapsó de una manera tan abrupta. ¿Por qué es que sucede ese colapso tan abrupto? ¿No? Y acá va a estar centrado el argumento de Tanaka. En el caso de Perú, los sistemas de partidos, bueno, en general, ¿no? Dieron tumbos, pero el pluralismo extremo y polarizado de los 80 en Perú explica decisiones que no solamente mermaron a la representación, sino también a la gobernabilidad, pensando no solamente en cómo se estructura la participación política, pero también incluso a las propias posibilidades del Estado de poder ejercer sus funciones básicas, ¿no? Como estados que centralizan el poder y monopolizan la violencia. Eso en general en el caso peruano. Muy importante va a ser qué vamos a entender como este pluralismo extremo y polarizado que va a poder explicar, entender en profundidad las decisiones de los actores. En este aspecto, Tanaka toma el concepto, o más bien la construcción conceptual de Tuesta de 1995 sobre el pluralismo extremo y polarizado, que tiene estas como cajitas que explican sus principales características, ¿no? Habían 4 partidos muy importantes, ¿no? Ya los había mencionado anteriormente: Acción Popular, el APRA, el PPC y la izquierda. Existían oposiciones bilaterales, ¿no? Que eran incompatibles y por ello había una ausencia de bloques de oposición, ¿no? En general, creería que los únicos partidos que pudieron acercarse en cierta medida fueron Acción Popular y el PPC, con miras a la elección del 90, ¿no? Cuando se juntan con el Movimiento Libertad y conforman el FREDEMO. Pero la Izquierda Unida jamás se iba a juntar con el PPC o con Acción Popular, y mucho menos con el APRA, y el APRA tampoco se iba a juntar con Acción Popular, el PPC y tampoco con la izquierda. Entonces había como una suerte de imposibilidad de generar bloques de oposición concretos. El centro político estaba ocupado por partidos que no necesariamente eran de centro. Podríamos pensar que el centro en esta década podría estar ocupado por el APRA, pero pensemos también que el APRA de los 80 está bastante influenciada por el bagaje, sobre todo del velasquismo, ¿no? Y Acción Popular más bien tenía una visión un poco más de derecha, probablemente para ese entonces.
Existían también partidos antisistema importantes y determinantes para la lucha política en general, y ahí podemos mencionar a los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, que sin lugar a dudas complicaban la posibilidad de decisión de los actores políticos relevantes en ese entonces. Estaba muy ideologizado el Perú de los 80, luego de una dictadura militar con un ocaso bastante complejo a nivel no sé, dinámicas sociales de protesta. Pensemos en las protestas y en las huelgas de finales de los 70, ¿no? Con todos los cambios que supuso volver a la democracia, el Perú estaba profundamente ideologizado. Las diferencias ideológicas, como ya lo estaba señalando, sobre todo en la existencia de estas oposiciones bilaterales, eran máximas, ¿no? No había una posibilidad siquiera de una alianza entre el APRA y Izquierda Unida, aunque si bien es cierto, estaban muy cercanos en algunas propuestas programáticas. Pensemos, por ejemplo, en la nacionalización de la banca. Probablemente Izquierda Unida también podría haber sostenido algo similar. El APRA también lo hacía, pero incluso así no era posible una alianza entre ellos, ¿no? Acordémonos que el APRA y la izquierda son más bien enemigos históricos. Habían posiciones bastante irresponsables en ciertos partidos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los espasmos, incluso que creería que hasta los 80s pudieron haberse mantenido en el APRA sobre algunas posiciones cercanas a la violencia. Pensemos también en Izquierda Unida, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las posiciones profundamente militaristas de Acción Popular y cómo abordaron la violencia terrorista el gobierno de Belaúnde entre el 80 y el 85, que es el periodo en el que más violencia se ejerció desde el Estado hacia la población en la lucha contra la subversión, ¿no? Habían, digamos, como se dice, ¿no? Era muy importante la presencia de las águilas, digamos, en los partidos políticos. Habían también superofertas, ¿no? Como creo que también tiene relación con la alta ideologización social y la existencia de oposiciones bilaterales. La nacionalización de la banca de 1987 es un gran ejemplo de superofertas políticas que complicaban de alguna manera la sensatez o la certidumbre, por así decirlo, de las decisiones políticas de los actores. Finalmente, había una mayor importancia de tendencias centrífugas sobre las centrípetas en las decisiones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que para los actores políticos en los 80s era mucho más probable salirse de los márgenes comunes o establecidos de la discusión o de la participación política que llevarlos hacia el centro, ¿no? Era mucho más probable la radicalización hacia los extremos que llegar a consensos y negociaciones hacia el centro, ¿no? Esto era el caso peruano. Finalmente, les traigo una pregunta que me parece importante poder sostener justo en este momento, justo pensando en que tenemos una vez más otra elección general en abril del próximo año. Yo les pregunto si es que creen ustedes que existen incentivos en el Perú para institucionalizar a los partidos políticos. Eh, yo les traigo una cita que extraje de un texto muy interesante de Steven Levitsky y Mauricio Zabaleta eh, sobre estos dos personajes, para mí muy risibles, para mí son como comediantes, en verdad, que si ustedes hacen un poco de recuento, José Barba Caballero es un exaprista, y Rafael Rey más bien inició su carrera política, si mal no recuerdo, en el movimiento Libertad, apoyando a Mario Vargas Llosa a partir de la nacionalización de la banca bueno, el intento de nacionalización de la banca de 1987. Es decir, son actores que tuvieron alguna socialización política probablemente más tradicional de la que podríamos haber pensado, ¿no? No son neófitos en la política y que más bien nacen como apoyo o apoyando posiciones como el fujimorismo, sino que tuvieron otra socialización política.
En concreto, la cita que me parece muy, muy ilustrativa para poder pensar en esta pregunta sobre los incentivos en el Perú para institucionalizar los partidos políticos. Pensemos en la institucionalización de estos últimos años, pero sobre todo pensando qué partidos institucionalizados, perdón, podrían estar presentándose y compitiendo para el 2021 y cuáles que no están institucionalizados o que eh, no han logrado este proceso o lo han logrado culminar hacia este momento y con miras al 2021, ¿no? Eh, ¿qué es lo que sucede, ¿no? En esta cita, Barba Caballero básicamente forma su propio partido y se termina incluso eligiendo el Congreso y reeligiendo durante los 90, ¿no? Eh, y lo que sucede en concreto es esta frase, ¿no? Que dice, eh, a ver, ¿cómo es? Barba Caballero está un poco inspirado por su amigo Rafael Rey, que forma su propio partido político, ¿no? Y dice básicamente que si es que este idiota pudo formar un partido político, ¿por qué yo no? ¿No? Y más o menos, en conclusión, a lo que quiero llegar es que si es que tenemos una frase como esta en relación a la posibilidad de crear o no, o fundar o no, institucionalizar o no partidos políticos, podríamos pensar en que existen incentivos o no para los partidos políticos y cuáles podrían ser algunas de estas miradas que podríamos tener para poder pensar en esto, ¿no? Bueno, hasta este minuto es conmigo. Eh, He tratado de hacer un balance un poco rápido y breve para no extendernos mucho y más bien profundizar en la clase del día miércoles la discusión sobre estos temas. Espero que se encuentren bien y ya nos estamos viendo el día miércoles.